Hola, buenas. Quiero compartirles una palabra importante para este tiempo. Creo que es importante para este tiempo, como es el tema de la empatía. Absolutamente necesaria, la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es ponerse en el lugar del otro, es decir, en los zapatos del otro. Pero ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro, sin asumir que la experiencia del otro ha sido como nuestra experiencia. Si nosotros no podemos de ninguna manera ser empáticos si lo que nosotros hacemos es pensar que la otra persona está sintiendo lo mismo que nosotros con respecto a cualquier vivencia que haya tenido, porque nosotros la hayamos pasado de esa manera, porque cada persona es un mundo y cada persona vive las situaciones de su vida de una manera diferente. Hay cosas que a nosotros nos pueden parecer absolutamente desagradables y hay alguien que no le parece tan desagradable, o al revés, ¿no? Personas que viven situaciones y la viven de una manera, con una fortaleza y una entereza tremenda, y hay otros que no, lo viven de manera distinta. Empático es ponerse en los sentimientos del otro y tratar de comprender esos sentimientos. Por tanto, no vayamos con nuestra experiencia por delante, porque yo cuando pasé por esto, sentía que tal, ese tipo de cosas no tiene nada que ver con la empatía. O sea, no estamos siendo empáticos, ¿no? La Biblia dice llorar con los que lloran, y por eso tenemos que entender que tenemos que estar ahí en los sentimientos del otro, que eso es lo que sería la palabra empatía, ¿no? Lo que no tenemos que confundir nunca es la empatía con la misericordia de Dios, aunque se parezcan un poco. Ahora explico un poquitito mejor. Misericordia no es ponerse en los zapatos del otro, sino cargar con las miserias del otro. Cargar con la miseria del otro. Walter Casper dijo: la palabra misericordia es específica de la Biblia y de la tradición bíblica. Es muy diferente a la palabra empatía, que la palabra empatía es una palabra puramente humana, del año 1905, creo recordar. Es una palabra de la humanidad. Ahora la palabra misericordia es un tema de una tradición bíblica exclusiva de la palabra del Señor. Por eso no se pueden confundir una cosa con la otra, aunque medio se parezcan. La palabra misericordia, según el diccionario etimológico, viene del latín miser, que es miseria, y cardis, que es corazón. Es decir, cargar con las miserias del otro en nuestro corazón. Ahora, en el caso de Cristo fue algo impresionante, porque Cristo no solamente carga con nuestras miserias en su corazón, sino que carga con nuestras miserias en su propio cuerpo. O sea que más empatía no puede tener. La misericordia es la expresión, que esto es muy importante entenderlo, de la bondad y del amor de Dios. Nosotros a veces decimos: Dios me ama. La gente dice, ¿no? Dios me ama, pues Dios me ama porque fíjate lo que me hizo y me dio aquello y me concedió esta petición. O Dios es bueno porque me concedió tal cosa. ¡Ay, qué bueno es Dios que me suplió aquella necesidad! Pero no pensamos en la bondad de Dios y en el amor de Dios cuando está siendo misericordioso con nosotros. Por ejemplo, cuando nos está perdonando un pecado, una falla, un error. Cuando merecemos un castigo y Él no nos castiga tanto por causa de la misericordia, porque la misericordia supera el juicio. Supera el juicio, dice la palabra del Señor. O sea, la misericordia está por encima del juicio. Una persona puede merecer un juicio determinado que, si viene la misericordia, ese juicio puede incluso hasta desaparecer, porque la misericordia está por encima del juicio. Y nosotros en la misericordia lo que vemos es la expresión más absoluta de la bondad y del amor de Dios. Si queremos decir Dios es bueno y Dios es amoroso, lo vemos en la misericordia. En ninguna otra cosa se ve con tanta caridad. Por tanto, los que no son buenos no pueden ejercer la misericordia. Los que son buenos pero no tienen amor no pueden ejercer la misericordia. Los que tienen amor pero no son buenos no pueden ejercer la misericordia. La misericordia se ejerce solamente desde la bondad y el amor. La bondad y el amor. La bondad, que es deseo de hacerle un bien a una persona, y amor es pagar el precio que conlleva el hacerle ese bien a esa persona, porque dice la Biblia que el amor es sufrido en 1 Corintios 13. Cuando ves a alguien ejercer la misericordia de verdad, ves a alguien que es bueno y que tiene amor. Por eso, si queremos expresar al mundo que somos buenos y que tenemos el amor de Dios en nosotros, no nos queda otra que manifestar misericordia permanentemente.
Y no hay mayor misericordia expresada en una persona que el perdón. El perdón es un acto de misericordia absoluto. Por tanto, cuando perdonamos, estamos siendo absolutamente misericordiosos. Misericordia, la misericordia de Dios es una misericordia trinitaria, es una misericordia que la tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La misericordia la vemos expresada claramente, por ejemplo, en la parábola del Hijo Pródigo, en Lucas 15, 11 al 32, vemos la misericordia del Padre, porque dice en Lucas 15, 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movida a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. En la parábola del buen samaritano, en Lucas 10, 30, 37, vemos la misericordia del Espíritu Santo, porque dice en Lucas 10, 34, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Le echó aceite y vino, símbolos del Espíritu Santo. En la parábola del rey y el siervo deudor, en Mateo 18, 23 a 35, vemos la misericordia del Hijo, porque pagó por nosotros, porque dice en Mateo 18, 27, y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Quiero que vea la repetición de la palabra, o de la frase movido a misericordia, que eso significa que la misericordia que nosotros tenemos en nosotros hacia los demás no procede de nosotros, sino que procede de Dios. Dios la pone ahí para que nosotros la ejerzamos. De ahí procede también nuestra empatía. Vemos que la empatía es como una hija, como un rostro de la misericordia, ¿no? Aunque no profundiza en eso, ¿no? Dios ha escogido el camino de la misericordia para visitarnos, ningún otro camino, el de la misericordia. Y por ese camino debemos ir nosotros con nuestros hermanos tomaditos de la mano al encuentro, queridos, del Dios de la misericordia. La misericordia es uno de los rostros de la empatía es uno de los rostros de la misericordia, pero no es la misericordia, porque para ser empático no es ser misericordioso. La misericordia requiere un paso más allá. Es importante ser empático en esta sociedad, debemos ser empáticos como vamos a ver, pero la misericordia sería el paso más allá de la empatía. Y hoy más que nunca se requiere ser empático con la gente, hoy más que nunca, porque a causa de lo que estamos pasando, lo que estamos viendo, la pandemia, es raro no encontrarse con una persona que no esté sufriendo. Por tanto, se requiere la empatía, ponerse en los sentimientos de los demás. Las iglesias que triunfarán en la pospandemia son las iglesias que hayan sido muy empáticas en la pandemia, porque la gente recordará esa empatía, recordará que estuviste al lado, que sentiste su dolor, su tristeza, en muchos casos de muchos, miles de seres queridos perdidos, ¿no? Dios es un Dios empático. Dios es un Dios empático. Empático y simpático también, porque la empatía y la simpatía van más o menos de la mano. Para ser empático tienes que ser simpático, ¿no? Pero Dios es un Dios empático. En Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En Juan 1.14 dice que ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Juan 14.18 dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. 1 Corintios 6.19 dice, os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro. O sea, Dios es absolutamente empático. Se introduce en nuestra vida para sentir lo que nosotros estamos sintiendo y se mete dentro de nuestro cuerpo. Es absolutamente empático con nosotros. No solo se hizo carne, sino que se metió en un cuerpo, dice Hebreos 10.5, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Preparaste un cuerpo. La palabra cuerpo aquí en hebreo es la palabra soma. Se refiere a un cuerpo ya formado. Es decir, Dios coge un cuerpo formado ya, el cuerpo que usó Cristo, formado, y lo mete en el útero de María. No es que haya habido una fusión de un espermatozoide y un óvulo, sino que introdujo ese cuerpo dentro de ahí. Y es un cuerpo ya formado. ¿Por qué es un cuerpo ya formado? Bueno, pues un cuerpo ya formado tiene la peculiaridad que tiene ya una genética cerrada. No hay transferencia de la madre
hacia ese cuerpo porque ya está formado. Eso ocurre más o menos en 3 meses de gestación aproximadamente, 3 meses y pico, y ahí ya la genética de la madre no se transfiere. La genética se transfiere cuando el cuerpo se está formando. Cuando ya el cuerpo está formado, ya la genética de la madre no se transfiere. Por tanto, el pecado de María no se pudo transferir de ninguna manera al cuerpo del Señor, porque el cuerpo ya estaba encriptado, ya estaba cerrado y formado en todo su cuerpo, ¿no? Y luego va el Señor y se mete a través del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. O sea, más empático no puede ser el Señor de ninguna manera. Jesús llora con nosotros y por nosotros, como vemos en Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. También participa de nuestro gozo, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, como vemos en Sofonías 3:17, y el Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Quiero hacer un paréntesis en esto de callará de amor. Qué interesante, callará de amor. Note cómo Dios, cuando tiene que aplicar su amor, se calla. Por eso el ser humano o el creyente se pregunta en los momentos difíciles si Dios le ama, porque nota su silencio, calla de amor y uno nota su silencio. Señor, ¿dónde estás? Pero Él calla de amor, ¿para qué? Para respetar nuestro libre albedrío, nuestra libre capacidad para poder decidir lo que queramos sin que tenga que influir en nosotros, sino dejarnos respetarnos. Es un respeto que nos tiene Dios a nosotros absoluto, y por eso calla de amor en los momentos duros y difíciles. Pero Dios fue absolutamente empático. Se metió en nosotros, se metió en nuestro cuerpo y ahí está, sintiendo con nosotros, a nuestro lado. Como dice el Salmo 23, ¿no? Salmo 23, 4. Que Él nos lleva por el valle, es el pastor más amoroso, nos lleva por el valle de la sombra de la muerte, pero no nos lleva por ese valle, nos lleva acompañándonos. No un pastor que te mete en un valle de sombra y de muerte, en una situación difícil, en una prueba, en un momento, y te deja ahí solo, ¿no? Sino que te acompaña en esa prueba. Y el hecho de que Dios nos meta en valle de sombra de muerte muestra que ese hecho de que nos acompañe, que no nos quiere destruir. Porque si nos quisiera destruir, nos dejaba solo en el valle de sombra y de muerte, sino que nos acompaña en ese valle de sombra y de muerte. Eso quiere decir que Él está ahí con nosotros, por tanto no nos quiere destruir, nos quiere ayudar y fortalecer. Dios es absolutamente empático y Dios nos llama a ser igual que Él, empáticos con los demás. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, lo hemos mencionado ya. ¿Por qué hay que ser empáticos? Porque si no somos empáticos, las personas no se sienten comprendidas. La empatía es una de las grandes necesidades en el ámbito, por ejemplo, de los adolescentes. O sea, uno tiene que ser empático con sus hijos adolescentes. Si uno no es empático y no se pone en los sentimientos, no va a comprender. No solo no va a comprender al adolescente, sino que además el adolescente se va a sentir incomprendido. Hay muchos padres que no se ponen en los sentimientos del otro y a veces hasta menosprecian los sentimientos que su hijo adolescente está teniendo. Es que lo que estás teniendo es una tontería. Es que no sé por qué lloras por esto. Es que esto es una tontería y tal. Eso no es ser nada empático. Y cuando no somos así, no somos empáticos con nuestros hijos adolescentes, ellos se sienten incomprendidos. Ahora, los amigos sí son empáticos. Y por eso a veces hay adolescentes que entienden que sus amigos les quieren más y les comprenden más que sus propios padres. Tenemos que ser empáticos fuertemente con nuestros hijos. Número 2, debemos ser empáticos porque la compasión depende de la empatía. Porque si no nos ponemos en los zapatos del otro, no podemos comprender su sufrimiento de ninguna manera. Compasivo significa compartir el pasar del otro. Número 3, debemos ser empáticos porque no podemos ayudar a la sanidad de las heridas de los demás si no somos empáticos. Porque la empatía es interactuar con la experiencia de la otra persona. Interactuando con la experiencia de la otra persona, nosotros les ayudamos en la sanidad interior de esas heridas de esa persona.
¿Por qué ser empáticos? Porque cuando somos empáticos nos relacionamos con las necesidades de los demás sin que éstas coincidan con nuestras necesidades. Es decir, somos absolutamente solidarios. Cuando somos empáticos tenemos una actitud de solidaridad tremenda. Quinto, debemos ser empáticos porque cuando somos empáticos a las personas las encontramos donde están, en su situación, y allí les ayudamos. Si no somos empáticos, nosotros intentamos llevar a las personas a donde nosotros estamos, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a un lugar donde ellos no están y donde no van a poder estar. Pero ser empático nos lleva a estar donde las personas están, como el samaritano al herido en el camino, ¿verdad? Ahí lo encontró, en su lugar, y ahí lo ayudó, en su lugar. Y luego, sexto lugar, ¿por qué ser empáticos? Porque la empatía nos ayuda a ampliar nuestra visión del problema del otro. La empatía nos abre los ojos y nos hace ver más allá. ¿Qué se requiere para ser empáticos? Se requieren 4 actitudes sumamente importantes. La primera de ellas es atención. Atender a lo que se nos cuenta o se nos transmite con las emociones principalmente. Atender bien a ese lloro, a ese quebranto, a esa... Bueno, ¿qué es lo que nos está transmitiendo? Atención, hay que estar muy atento. Segunda cosa, intención, se requiere intención. Deseo de querer ayudar. No deseo de que la persona se autoayude, sino de querer ayudarle nosotros. Acción, ayudar. Y luego compromiso. Comprometernos con la persona con estar ahí. Todas estas cosas las vemos en la parábola del buen samaritano, que el buen samaritano se comprometió. No solamente lo monta en la cabalgadura y es absolutamente empático en toda su acción, sino que después cuando llega al mesón paga por él. Tuvo un compromiso. Lo que gastare yo lo pagaré. Se comprometió, ¿no? Eso se requiere. Quiero compartirles también una relación que yo veo muy estrecha entre la empatía y la unidad. La unidad, porque la empatía es absolutamente necesaria dentro de la iglesia del Señor. Hay iglesias que están desunidas internamente porque no son empáticas, porque la gente no es empática. No se ponen los zapatos del otro. 1 Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordios, amigables. O sea, tenemos que ser todos un mismo sentir. Tenemos que pensar más o menos lo mismo. En las iglesias locales, estoy hablando de las iglesias locales, porque claro, aquí el sentir, el pensamiento, depende también mucho de dónde estén ubicadas las iglesias, en las culturas, las tradiciones, muchas cosas. Pero la iglesia local tiene que ser de este mismo pensar y mismo sentir. Es importantísimo para la unidad. Compasivos, amando fraternal, misericordiosos, amigables, compasión, misericordia, amistad, que son acciones que requieren una absoluta empatía. Por tanto, la empatía es un elemento que favorece a la unidad del cuerpo de Cristo. Favorece a la unidad. La unidad en Cristo, una iglesia local, no es querer todos lo mismo o vivir todos de la misma manera, sino alinearnos con la voluntad de Dios, con el pensamiento de Dios. Esa es la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Se puede pensar lo que quiera, porque hay libertad para pensar lo que uno quiera dentro del cuerpo del Señor. Usted es libre, no tiene un pensamiento atado, usted es libre, pero su pensamiento tiene que estar alineado con el pensamiento de la voluntad de Dios, porque si usted no está alineado con ese pensamiento dentro de la iglesia local, dentro de la voluntad de Dios para una iglesia local en concreto, usted crea desunión dentro de la iglesia. Y el pensamiento de Dios a la iglesia es transmitido por el ángel de Dios en esa iglesia, es decir, por el pastor. Por eso dice claramente en Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No es provechoso la queja del pastor, ni que el pastor esté sintiéndose mal porque hay personas que están en actitudes. Esto no es provechoso para la iglesia de ninguna manera,
Hay pastores que están sintiéndose muy mal, porque los tratan mal, porque no los respetan y una serie de cosas, y después del púlpito, ¿qué van a transmitir ellos? O sea, hay una lucha interna en el pastor entre los sentimientos y lo que tiene que transmitir, y bueno, hay una lucha y eso perjudica y no es nada provechoso para una iglesia. Pero aquí dice claramente que uno tiene que obedecer a los pastores. ¿Y por qué tiene que obedecer a los pastores? Porque los pastores son transmisores en la iglesia local de la voluntad de Dios, del pensamiento de Dios en la iglesia local. Un pensamiento en el que todos, insisto, tenemos que estar alineados. Por tanto, debemos estar alineados con el pensamiento bíblico del pastor local, con el pensamiento bíblico de nuestro pastor, sino de que generamos desunión en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo, en esa expresión local del cuerpo de Cristo, que es la iglesia local, que es una expresión del cuerpo de Cristo, se genera desunión si nosotros no estamos alineados con el pensamiento del pastor. Y el diablo es un experto en esto. El diablo siempre viene con aquellos que yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice el pastor y tal, sembrando pensamiento distinto para que la gente se alinee con otros pensamientos y se cree desunión dentro del cuerpo de Cristo, que hace desaparecer la empatía. Porque la empatía procede de ahí, de sentir, pensar, accionar, todos en el cuerpo del Señor de una misma manera, ¿no? Fíjese si es importante el pastor como nexo de unión en la iglesia, que dice Zacarías 13:7, y era el pastor y serán dispersas las ovejas. Y lo repite el Señor mismo en Marcos 14:27, y era el pastor y las ovejas serán dispersadas otra vez. Si no tenemos un mismo sentir, hay desunión. Y no podemos vivir en paz, como dice 2 Corintios 13:11. Sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. O sea, si no tenemos un mismo sentir dentro de la iglesia local, no vamos a poder vivir en paz. O sea, la empatía salta por los aires. La empatía salta por los aires. Es que, fíjese, se lo explico de otra manera. Mire, nosotros a lo mejor podemos estar en desacuerdo con una persona al lado, que probablemente las desuniones tengan que ver con eso, con desacuerdos entre los hermanos. Pero a través del pensamiento unido del pastor, el pensamiento de la iglesia, la voluntad de Dios, transmitida por el pastor líder, ahí sí nos podemos unir. Por tanto, podemos ser empáticos ahí. No se debe tener pensamientos desconectados del pensamiento de Dios transmitido a través del pastor a la iglesia, porque entonces nos convertimos en unos incompetentes dentro de la iglesia, unos incapacitados dentro de la iglesia, como vemos en 2 Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Con respecto a la iglesia, no podemos pensar nosotros mismos. Tenemos que pensar como piensa el pastor con respecto a la iglesia y alinearnos con ese pensamiento, para no convertirnos precisamente, lo que dice aquí, en unos incompetentes pensando como queremos y no como Dios quiere, porque si hacemos eso, entonces lo que hacemos es buscar alivio en personas que están de acuerdo con nosotros, que piensan lo mismo que nosotros, y entonces empeoramos la situación dentro de la iglesia, una situación de ignorancia absoluta, por haber ignorado a Dios, como dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, lo que dice el pastor, el pensamiento de Dios a través del pastor, pues Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Debemos alinearnos con el pensamiento del pastor de la iglesia, porque la unidad depende de eso. Y la empatía dentro de la iglesia, como hemos visto en 1 Pedro 3:8, esos sentimientos compasivos, todo eso, la empatía es la que trae la unidad al cuerpo del Señor. La iglesia altamente empática es una iglesia que está alineada con el pensamiento del pastor. Si no, no se puede ser una iglesia empática. Y esta sociedad requiere de iglesias empáticas, en la comunidad donde está. Nosotros, para poder alcanzar a la gente de este mundo, tenemos que ser una iglesia empática, altamente empática. Y para hacerlo tenemos que ser una iglesia que piensa como en la voluntad de Dios, alineada con el pensamiento de Dios. Pero requiere esta sociedad mucha empatía. Tenemos que ser empáticos con nuestros vecinos, tenemos que ser empáticos con nuestros amigos, ponernos en los zapatos del otro. Hoy necesitamos más que nunca
esta empatía. Que Dios le bendiga. Ha sido un placer.